Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez conversaremos sobre soluciones, concentraciones y los diferentes estados físicos en que se pueden encontrar los solutos y los solventes para formar una disolución. Comenzamos. Concentración. La concentración de una disolución corresponde a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o disolución. Se puede expresar cualitativa y cuantitativamente. Cualitativa es referente a las características que se pueden observar a simple vista, y cuantitativamente es porque sería necesario cálculos algebraicos para obtener la información. Ahora, los términos de disolución diluida o concentrada corresponden a expresiones cualitativas en las que existe una pequeña o elevada cantidad de solutos respectivamente. Si observamos esta imagen, podemos ver en la situación A que se sabe que uno de los dos vasos se le agregó una cucharada de azúcar y en el otro se añadieron 2 cucharadas de azúcar. A simple vista no se podría observar cuál disolución está más concentrada que otra. Sin embargo, en la situación B, en ambos vasos se agregó una cantidad de agua y jarabe para preparar refresco. En esta situación, se puede observar como por características cualitativas que el vaso del lado derecho tiene una mayor cantidad de jarabe que el vaso del lado izquierdo de la situación B claramente. Entonces, según las características, podríamos determinar que el vaso de la situación B derecho está más concentrado. Ahora, conductividad eléctrica. Los solutos que se disuelven en un disolvente y forman una disolución acuosa pueden ser compuestos iónicos o compuestos moleculares. Los primeros se caracterizan porque al entrar en contacto con el agua, cada ion se separa de la estructura original y se dispersa en la disolución. En esos casos, se dice que el soluto se ha disociado en sus iones al disolverse, lo que provocará que la disolución se vuelva conductora de corriente eléctrica. Aquí podemos ver en este esquema cómo la sal común, cloruro de sodio, puede liberar iones al disolverse en agua, un sodio positivo y un cloro negativo. Las sustancias que al disolverse en agua generan iones y permiten conducir la electricidad se denominan electrolitos. En este caso, el cloruro de sodio o sal común es un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque se disocia completamente en el agua, como se muestra en la gráfica. En tanto, los electrolitos débiles se disocian solo parcialmente en agua, generando pocos iones. Concentración y unidades de concentración. La concentración de una disolución se puede expresar de manera cuantitativa, y una de las formas es mediante concentraciones porcentuales, que establecen la relación entre el soluto y la disolución en distintas magnitudes y unidades. En este caso corresponden a porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, y en la siguiente tabla se presenta un resumen de cada una de ellas. Si hablamos de concentración porcentual por definición, masa-masa sería la masa del soluto expresada en gramos presente en 100 gramos de disolución, masa sobre volumen a la masa de soluto expresada en gramos presentes en 100 mililitros de disolución, el porcentaje volumen-volumen, el volumen de soluto expresado en mililitros y presentes en 100 mililitros de disolución. Cada fórmula va correspondida con el tipo de porcentaje que se quiere expresar. Por ejemplo, una concentración de 5% masa-masa significa que en una disolución tendríamos 5 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Paralelamente, si fuese masa sobre volumen, tendríamos en una disolución 10 gramos en este caso de soluto en 100 mililitros de disolución. Por eso se llama 10%, 10 en 100. Ahora, en volumen-volumen tendríamos una disolución 15 mililitros de soluto en 100 mililitros de disolución. Ahora, porcentaje masa sobre masa está definido por la fórmula M sobre M, donde
la masa del soluto se divide entre la masa de la solución multiplicado por 100. Al igual que el porcentaje masa sobre volumen, estos están expresados en porcentaje y por ende la multiplicación final por 100. El porcentaje en masa sobre volumen se define, como explicamos anteriormente, como la masa de soluto expresada en gramos presente en 100 mililitros. Ahora, el volumen de disolución siempre va a estar expresado en mililitros. Por ejemplo, si nosotros podríamos obtener una solución volumen-volumen, como se define aquí, todo el volumen de la disolución siempre va a estar en mililitros. En caso de que se presente en otra unidad, vamos a tener otro tipo de variante de expresión de una concentración, como por ejemplo, concentración molar y molar. La concentración molar y la molar, a diferencia de las porcentuales, emplean una unidad de medida distinta, denominada mol. Este corresponde a la cantidad de sustancia que tiene tantas unidades elementales como átomos, moléculas o iones, como el número de átomos de 12 gramos de carbono en menos 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que se ha determinado que el número de átomos que hay en la cantidad de carbono menos 12 es de 6.022 por 10 a la 23. Este valor conocido como número de Avogadro en honor al físico italiano Amedeo Avogadro, que investigó diversos aspectos cuantitativos de la química. Es usual encontrar el número de Avogadro usado de manera redondeada o aproximada como la cifra 6.022 por 10 a la 23. Ahora, molaridad. Se define como la cantidad de soluto en moles disueltas en un litro de disolución y se expresa como M igual a la cantidad de soluto expresada en moles, que es N sub A, sobre el volumen total de la disolución. Aquí podremos notar que el volumen de la solución es expresado en litros, a diferencia de las concentraciones porcentuales, que es en mililitros. Molaridad. Se define como la cantidad de soluto en moles disuelta en un kilogramo de disolvente y se expresa como la molaridad mol por kilogramo, donde N sub A expresa la cantidad de soluto en moles, M sub B la masa de disolvente expresada en kilogramos, que en diferencia de las concentraciones porcentuales se habla en 100 gramos. Fracción molar. Se define como la cantidad de sustancia expresada en moles de un componente en relación con el total de moles que componen la disolución. De manera práctica tenemos como una fracción de una sustancia y estas vienen expresadas en moles. Ahora, puede ser fracción molar del soluto o del solvente. La fracción molar del soluto está expresado por el X sub A, que representa la fracción molar del soluto sin unidades. Esto quiere decir que es adimensional y resulta de la cantidad de sustancia del soluto expresado en mol dividido entre la sumatoria de la cantidad de sustancia total de la disolución expresada en mol, es decir, que resulta de una parte específica de todo el componente de la disolución. Ahora, la fracción molar del disolvente viene expresada como la fracción molar sin unidades, de esta manera igual adimensional que la anterior, y esta viene siendo del resultado de la cantidad de sustancia del disolvente expresada en moles dividido entre la cantidad de sustancia total de la disolución expresada en moles. Entonces, otro tipo de expresión de las concentraciones está la partes por millón. La parte por millón se utiliza para expresar la concentración como las partes de masa de soluto que se encuentran en un millón de partes de masa de disolución. Se representa a través de la siguiente fórmula: ppm es igual a masa del soluto sobre masa de disolución multiplicado por un millón. Ok. Prestemos atención a la siguiente fórmula. Esta ecuación expresa la cantidad de moles de soluto antes de una disolución y los moles de soluto después de una disolución, que es el método de la disolución. Resulta que se pueden preparar disoluciones diluidas a partir de disoluciones concentradas. Para ello, se transfiere un volumen o masa de una disolución concentrada
a un matraz aforado. Luego se diluye, agregando agua para obtener el volumen o masa final que se desea. La fórmula para preparar una disolución utilizando este método es la que mostramos anteriormente. Ahora, la molaridad inicial de la disolución multiplicada por el volumen inicial de la disolución sería igual a la molaridad final de la disolución multiplicado por el volumen final de la disolución. Entonces, tendríamos que, como características generales de toda disolución son un volumen inicial de la disolución menor que un volumen final de la disolución y una molaridad inicial de la disolución mayor que la molaridad final de la disolución. Conversemos sobre la estequiometría de reacciones químicas en disolución. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactantes, se transforman en una o más sustancias llamadas productos. Ahora, las reacciones químicas se representan simbológicamente por ecuaciones químicas, utilizando símbolos o fórmulas para los reactantes y productos. La finalidad del proceso de balance de ecuaciones químicas es igualar la cantidad de átomos existentes en los reactantes y productos. Por ejemplo, la ecuación química de la reacción entre el zinc metálico y el ácido clorhídrico nos entrega la siguiente información. Una molécula de zinc más dos moléculas de ácido clorhídrico nos producen un átomo de zinc y dos átomos de cloruro más un átomo de hidrógeno. Ahora, como está explicado en la tabla, podemos ver que en la fracción de reactantes tendríamos un átomo de zinc, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro, un átomo en los productos de zinc, un átomo de zinc, pues, dos átomos de cloro y dos átomos de hidrógeno. Ecuación iónica en reacciones químicas en disolución acuosa. Observa la siguiente imagen. Aquí se muestra la reacción entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio. La ecuación que representa esta reacción representa en el lado de los reactantes el nitrato de plomo más el yoduro de potasio, teniendo como un producto yoduro de plomo y nitrato de plomo. La reacción analizada se conoce como reacción química en disolución acuosa, donde dos sustancias líquidas reaccionan en las que el soluto inicialmente es un líquido o un sólido y el disolvente por lo general es agua. Este tipo de reacciones tienen que tenerla claro que ocurren en diluciones fase acuosa. La ecuación molecular muestra la fórmula química completa de los reactivos y productos, tomando el ejemplo inicial, la ecuación molecular representada en este esquema. Aquí se representa la disociación del cloruro de sodio en agua, ¿claro? Entonces, podríamos ver cómo ocurre una disociación generando aniones y cationes. En este caso, anión es una carga negativa y cation teniendo una carga positiva. Ecuación iónica completa. Esta ecuación muestra todas las especies disueltas como iones libres, tomando el ejemplo de la reacción del nitrato de plata y el yoduro de potasio. La ecuación iónica completa lo representaría de la siguiente manera. Ahora, si bien es cierto, nos damos cuenta que se está trabajando como si se efectuara la disociación antes explicada. Por eso se le habla o se le determina o define como ecuación iónica completa. Ahora, la ecuación iónica neta, en este caso solo se incluyen los iones y moléculas que participan en la reacción. Se eliminan los iones espectadores, estos son los iones que no se ven implicados en la reacción global, quedando la ecuación par del nitrato de plomo más el yoduro de potasio sólido de color amarillo en este caso, como se ve en la imagen anterior. Bueno, alumnos, y con esto terminamos la clase de química. Para la próxima clase tienen que tener bien claro la diferencia entre las concentraciones determinadas a nivel porcentual y molar y molar.
Nos vemos, hasta luego.